Reciban un cordial saludo, soy José Luis Caicedo, profesional en Ingeniería Industrial y estudiante de especialización en Gestión de Proyectos. Este video corresponde al desarrollo del punto 4 del paso 3 del curso de Gestión de Stakeholders y básicamente consiste en la elaboración de un video de capacitación en el tema que mejor me desempeño, en este caso la explicación de lo que es una irregularidad o una anomalía en el proceso de defraudación de fluidos de gas natural, en línea con el proyecto que estamos elaborando, que consiste en la presentación de una propuesta de mejora para la optimización del proceso de control y regularización para la empresa de gas natural S.A.S.P., tendiente a la disminución de la defraudación de fluidos en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá. Básicamente lo que queremos presentar en este video es, y en línea pues obviamente con el proyecto que estamos elaborando, es explicar un poco lo que consiste o en qué consiste el proceso de defraudación de fluidos o irregularidades o anomalías en la distribución y comercialización del gas natural. Inicialmente hay que aclarar que hay dos tipos de anomalías en la defraudación de fluidos y internamente en la empresa se conoce como irregularidad o como anomalía. Una irregularidad es la manipulación indebida e ilegal de cualquier instalación, equipo de medición y o regulación que afecta la medida del consumo real del suscriptor o usuario, en este caso pues cualquier cliente o cualquier persona que use el servicio de gas natural. Y una anomalía consiste en la normalización o recuperación de consumo por causas que no son generadas por los clientes, es decir, por un desgaste, un daño mecánico del medidor, es decir, no es atribuible necesariamente al cliente o que haya cometido un ilícito. La adulteración del medidor consiste en la alteración de las características físicas de uno o varios componentes del equipo de medición o contador que afectan su normal funcionamiento, ocasionando modificaciones en la medida real del consumo del cliente. Hay que precisar, pues existen varios tipos de anomalías o pues las más frecuentes en este proceso y son las siguientes. Encontramos que vamos después a explicar un poco más en detalle. Podemos encontrar un ducto perforado, un bypass o una conexión directa, una cometida clandestina, una perforación del visor o evolución de lecturas, manipulaciones a los dispositivos de seguridad o las guayas, los medidores no asignados, medidores invertidos. Existe también falsificación de los sellos del odómetro, manipulación de mecanismos internos, manipulación de diafragmas, manipulación del regulador, manipulación de los precintos, aplicación de sustancias extrañas en los mecanismos internos y la doble empaquetadura del visor. Vamos a ver algunas de las principales o de las más comunes en este proceso de irregularidades. Pues inicialmente hay que aclarar cómo normalmente es una instalación de gas en la parte externa. Nosotros normalmente vemos la parte interna, pues ya solamente el gas que conduce hasta las estufas o hacia el calentador. Así básicamente está compuesta una instalación externa. Pues el gas pues viene desde los grandes distribuidoras y se transporta pues a través de tuberías, una línea troncal en tubos de polietileno, que no sé si de pronto las hayan visto, son de color amarillo normalmente. Esas son las que están en los andenes, en las calles. Posteriormente pues hay algo que se conoce como poliválvulas, que es lo que se resalta acá, y es el que permite el control del gas natural, la suspensión en un anillo. Un anillo básicamente es la misma tubería de polietileno, pero pues que va surtiendo, digámoslo así, una manzana, ¿sí? Una manzana a nivel de residencial. Posteriormente, como se dan cuenta aquí, pues la tubería va disminuyendo su diámetro, ¿sí? Primero empieza con 5 pulgadas, después con 4 pulgadas, 3 pulgadas, hasta llegar a la cometida que normalmente vemos, que es la que llega directamente al contador de gas natural y es la que tiene media pulgada. Si se dan cuenta, es la válvula de corte, es decir, donde se suspende el servicio, el medidor de gas natural, y estos tubos que se ven acá es la tubería en cobre, que normalmente ya es visible. Aquí hay algo que se conoce como regulador,
y de aquí ya conduce a todos los gasodomésticos que tenemos al interior de la vivienda, es decir, una estufa, un calentador, un secador, una secadora, un horno, cualquier tipo de artefacto que funcione a gas al interior de la vivienda. Así normalmente viene distribuida la instalación en un hogar, y pues básicamente en conjuntos residenciales es la misma distribución, simplemente que la instalación interna viene en algo que se conoce como red matriz, y es lo que distribuye el gas hacia otros medidores. Entonces normalmente esto lo conocemos como centro de medición, y la acometida es lo que va en la parte externa, es esta tubería en polietileno que es de color amarillo como les mencionaba, y es lo que está en los andenes. Ya centrándonos un poquito más en lo que es el medidor, el proceso de defraudación de fluidos, comentábamos que habían unas muy frecuentes. Dentro de ellas podemos ver perdón, la perforación y manipulación de ductos. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que puede llegar a ser una perforación o una manipulación de ductos. Esta modalidad consiste en perforar el ducto de salida, ¿sí? Algo que está en plástico o metálico con objetos cortopunzantes, calientes o perforantes, permitiendo que el gas fluya sin ser registrado por el medidor. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, en esta foto se puede ver el hueco que se hace, y básicamente lo que hacen es adulterar, romper internamente el medidor para que el gas que pase, que fluya hacia el interior, pues no sea contabilizado. Otra de las anomalías más frecuentes es el bypass. El bypass básicamente consiste en unir la acometida externa y el regulador con la instalación del gas sin la existencia de un medidor que registre. Esto se da mucho cuando las instalaciones están encerradas, es decir, cuando la parte donde están ubicados los medidores en un hogar están cerradas bajo un garaje, o cuando en los edificios las administraciones no permiten el ingreso, o cuando están, digamos, sellados los nichos. Los nichos son estas cajas que se ven acá, donde se protegen las instalaciones del gas. Normalmente la gente que comete fraude, normalmente lo que hace es echarle cemento, taparlas sellarlas con soldadura, pues para que la gente de gas natural y pues la gente no se dé cuenta del ilícito que se está cometiendo. Vamos, este es muy común, que básicamente consiste en unir a través de una manguera, si se dan cuenta acá, la salida. Entonces permite que el gas fluya por acá y que la persona lo utilice al interior de la vivienda sin que exista un medidor. Igual acá en este mismo caso. Otro de los casos comunes que se presentan son las acometidas clandestinas, es decir, cuando la gente detecta donde existe donde pasa la red de gas natural, tiene conocimientos obviamente sobre este proceso y hace una derivación directamente hacia la casa, ¿sí? Obviamente sin autorización de la empresa. Consiste en unir la acometida externa directamente a los equipos de gas. Una parte del gas se marca y la otra no, sin pasar por el centro de medición, o no pasa por el centro de medición. Entonces acá, por ejemplo, esta es una donde una parte pasa al centro de medición, ¿sí? Digamos que para no levantar sospechas ante la empresa, y posteriormente aquí el gas fluye hacia otra vivienda, ¿sí? Pues hacia otra vivienda, pues, puede ser, o hacia la misma vivienda, pero pues sin ser regulada o controlada por ningún centro de medición. Esto es difícil de detectar porque, pues, como se dan cuenta, está por debajo del andén. Entonces es gente realmente que tiene mucha experticia para cometer este tipo de ilícitos. Entonces acá igual, si se dan cuenta, se ve la acometida, fluye directamente hasta el regulador de gas natural, y pues es muy difícil identificar los casos. Otras anomalías son las manipulaciones y falsificación de sellos o tornillos. Los medidores o contadores de gas, de pronto los que no lo conocen, pues tienen un mecanismo, un funcionamiento interno que pues va contando cada metro cúbico de gas. Así se mide el gas por metros cúbicos, igual que el agua, que va fluyendo hacia través del medidor. Es decir, tiene un ducto de entrada y uno de salida, y cada que por demanda se utiliza el servicio, pues eso va contando acá 1 litro, y posteriormente acá se registran los metros cúbicos de gas. Cuando hay gente experta en el tema, inclusive ex empleados
contratistas de la misma empresa tienen conocimiento sobre este tema y ahí es donde ocurre la adulteración del medidor. Entonces, como se menciona ahí, consiste en la manipulación de los sellos originales del medidor colocados principalmente en el visor. El visor es esta parte de vidrio que se ve ahí, del odómetro, que es lo que marca el gas, y la colocación de sellos falsos con el fin de manipular el medidor y devolver físicamente las lecturas. Cuando hablamos de devolver las lecturas es que, por ejemplo, se marcan 100 metros cúbicos de gas. Entonces lo que hacen ellos es darle la vuelta a estos números, ¿sí?, para que cuando se registre el gas vaya en reversa. Y obviamente pues cuando nosotros, gas natural, identifica la anomalía, pues porque las lecturas muchas veces se registran de manera irregular y pues ahí se pueden identificar. Y pues aquí otra de las maneras de identificar es los sellos que se dejan cada vez que se instala un medidor o que se hace alguna visita. Se dejan unos sellos de colores y pues esos son digamos los mecanismos de control que utiliza la empresa para poder identificar que un medidor fue falsificado o no, o fue adulterado. Esta también corresponde a una manipulación del mecanismo interno, que ahí se ve claramente cómo funciona el tema de los engranajes, ¿sí? Y lo que se hace es básicamente manipular o dañar esos engranajes con el fin de que se registren lecturas falsas. Aquí también hay otra manera de hacer manipulación o daños a los medidores, y es la presencia de sustancias extrañas en el mismo. Y consiste en que se le aplica jabón, se le aplican una serie de sustancias que básicamente lo que hacen es dañar el mecanismo interno del medidor y pues no se registran las lecturas de manera adecuada. Aquí también podemos ver los medidores invertidos, lo que les decía, los colocan de una manera errada para que el medidor no registre el contador como tiene que ser. Aquí otra de las anomalías consiste en que en manipular el regulador, que es otra de las partes que hacen, otra de las materiales que hacen parte del centro de medición, y lo que hacen es aumentar la presión del gas, evitando que el medidor, de acuerdo a las características de fábrica, registre correctamente la lectura. Normalmente, pues, ¿qué hace o cómo se identifica una anomalía? Un cliente reporta un daño en el medidor, ¿sí? Un cliente, un vecino o cualquier otra persona, pues por miedo al tema del gas natural, porque puede ser peligroso, lo reporta y la empresa envía una visita. Se hacen campañas, se hacen visitas de otro tipo, que no necesariamente es para identificación de anomalías, sino que se realizan visitas por proceso de revisión periódica, por el proceso de tomas de lectura, por las suspensiones, por la reconexión. Hay diferentes mecanismos que permiten identificar las anomalías o las adulteraciones que se pueden ocasionar al medidor. Básicamente esto era lo que queríamos explicar con este video. Como lo mencionaba la tutora en la web conference, el video no debe tener una duración máxima o no debe superar esos 15 minutos, y pues básicamente lo que queremos aquí es dar una breve explicación de lo que es una irregularidad. Espero que con esto les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.